¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en Vivienda en Verde y esta vez nuevamente vamos a hablar de vivienda, de ciudad, de los temas que a ustedes les interesan. Por supuesto, yo sé que están en sus casas y quieren saber cómo compran su casa, cómo hacer el uso de un crédito hipotecario y cómo hacer que todo esto sea de la forma más eficiente para que le funcione mejor a su familia. Y si pueden ayudar, dar una ayudadita al medio ambiente, pues qué mejor, ¿no? Y para hacer eso, invitamos a una especialista en el tema, que es Sandra Hendricks. ¿Cómo Sandra, estás, Horacio? Mucho gusto, gracias. Eres directora comercial de Coldwell Banker. Que eres uno de los principales empresas inmobiliarias a nivel internacional, ¿no? De corretaje inmobiliario a nivel mundial, así es. Y bueno, en ese contexto, con esa expertise de que ella nos va a hablar un poco de inmuebles, un poco de qué es lo que está pasando en el mercado, pero también tienes mucha experiencia en la parte sustentable. Hemos platicado ya bastante del tema de la vivienda verde, porque consideramos que es un tema bien importante que debemos de tomar en cuenta, digo, desde muchos ángulos, desde el tema de ayudar al medio ambiente, desde el tema de ser más conscientes y desde el tema que también se generan ahorros importantes al tener una casa que esté más preparada hacia el tema ecológico, ¿no? Actualmente en la Ciudad de México es un poco complicado que hablemos de grandes desarrollos de tipo sustentable o dirigidos a la vivienda verde, pero sí podemos hacer cambios importantes en nuestras casas que vayan para allá. Como estábamos platicando un poquito antes de salir al aire, te estaba comentando que la Ciudad de México es una gran urbe que poco está preparada para recibir este tipo de instalaciones de vivienda verde. No es como que tú quieras comprar un terreno en X colonia del DF y va a tener todas las instalaciones para que tú ya puedas hacer las diferencias de captación de agua, las luces con temas distintos para ahorro, que estén las preparaciones para las celdas solares. Oye, y todo este tema. Pero ¿no? Y sin embargo, el tema de la sustentabilidad poco a poco se está metiendo en aspectos urbanos. Ya vemos que sí, si bien es cierto que muchas de las viviendas es una ciudad vieja, es una ciudad que tiene ya algunos siglitos, hay muchas viviendas que ya de por sí tienen instalaciones defectuosas y no es fácil que esa vivienda sea sustentable. Correcto. Pero lo que ha ayudado es que de unos años para acá han hecho alguna renovación en algunos conceptos urbanos. Por ejemplo, ese tema de la bicicleta es padre. El tema de rescatar muchos parques para que ahora la gente, en lugar de trasladarse muy lejos, ir a alguna zona de recreación, a lo mejor camina unas cuantas calles y llega a un magnífico parque cerca de su casa. Es correcto. Lo que sí podemos hacer son modificaciones en nuestras casas e incluso si vamos a construir, podemos acceder a un crédito verde o a una hipoteca verde o incluso el Infonavit también está dando créditos para promover este tema. Pero si nosotros en conciencia queremos hacerlo en nuestras casas, en principio podemos separar la basura, ¿no? El muy comentado tema de la basura. ¿Por qué no nos vamos desde cero? Y ya que estamos con un especialista, nos platicas qué sería una vivienda sustentable y poco a poco nos vas haciendo la historia. Por ejemplo, desde que una gente, suponiendo que va a comprar una vivienda o suponiendo que la va a construir, ¿qué debe buscar? Bueno, va de nuevo. ¿Qué es una vivienda verde? Una vivienda sustentable es aquella que es amigable con el medio ambiente, que desde sus elementos constructivos están dirigidos a que pueda tener una mejor relación e interacción con el medio ambiente y no lo contamine y pueda aprovechar todos los elementos como son el agua, la luz solar, controlar las emisiones, generar ahorros en aires acondicionados, este tipo de cosas. Empiezas desde que hay elementos constructivos como tabiques que son ecológicos, como vidrios que son ecológicos, ¿no? Que hagas todas las instalaciones para que puedas hacer las separaciones del agua, para que puedas renovar las aguas negras, e incluso esas aguas negras volverlas a utilizar o captar el agua de la lluvia o todo este tema, ¿no? Que puedas tener calentadores que generen energía a través de la luz solar o incluso también hay temas de que generes electricidad a través de aire o de temas solares, ¿no? Ahora, yo incluso iría más a fondo en el tema porque la sustentabilidad puede empezar bien visto desde el momento del proyecto. Es correcto, desde cómo vas a optimizar los espacios, cómo vas a orientar la casa para que puedas aprovechar la salida y la puesta del sol o lugares más frescos, tal vez las cocinas o que puedas tener bien aprovechado todo este tema, ¿no? Que sepas, por ejemplo, si vives en un lugar de playa, conozcas cómo vas a orientar la casa, sepas de qué tabiques le vas a poner, de qué vidrios, de cómo la vas a pintar, qué vas a hacer para que puedas optimizar los aires acondicionados, porque ahí también son ahorros importantísimos en energía eléctrica. Son ahorros importantísimos y es un poco de sentido común, ¿no?
Es un poco de sentido común, pero fíjate, por ahí existe una regla o un tema de que construir una casa sustentable puede ser de un 30 a un 40% más caro. Pero evidentemente los ahorros que tengas mes con mes en la luz, en el agua, en el gas, en el mantenimiento, en todo esto, lo van balanceando o van haciendo que vayas retornando tu inversión en el tiempo. ¿Qué es lo que sería más caro de pensar? Bueno, vamos a pensar que la gente ya tiene casa. La gente que nos escucha, muchos viven en ciudades y ya tienen su casa. ¿Qué es lo que podrían hacer en primera instancia para intentar hacer su casa un poquito más amable con el medio ambiente? Por ejemplo, existen calentadores con celdas solares que son ahorradores de gas, ¿no? En ese sentido. Y los venden en ciertas ferreterías o en ciertos lugares donde hay todas estas cosas para el hogar, ¿no? Puedes poner focos ahorradores. Eso es otra cosa. Puedes cambiar los WCs por ahorradores también. En vez de que sean de 6 o de no sé cuántos litros, 8 litros, son de 4 litros. Claro. Puedes empezar a, depende. Si la ventanería o la cancelería lo admite, puedas cambiar tus vidrios por vidrios que sean de estos que no permiten que entre tanto. Y eso lo están haciendo en edificios ahora, muy importante, ¿eh? Sí, claro. Ventanería que para evitar permite que pase el sol. Que pase el sol y que esté más fresco adentro. Y si estamos hablando de un gran edificio corporativo como los que están haciendo ahora, que sí están utilizando muchos elementos de ese tipo, tienes unos ahorros importantísimos en energía eléctrica, ¿no? Aire acondicionado. Pero regresando a la casa, separar la basura. Independientemente del camión de la basura, si lo separe o no, lo tenemos que hacer consciente casa por casa, ¿no? Separar la basura es una gran cosa. O, por ejemplo, cuando nos vamos a bañar, en lo que dejamos que el agua se caliente, dejamos caer muchísima agua. Sí, pues sí. Poner una cubeta ahí y recoger toda esa agua que podemos utilizar. Yo sé que no es tan cómodo, pero la podemos utilizar para rellenar el WC o para regar las plantitas o para trapear y hacer la propia limpieza de la casa. No es cómodo cuando hay agua, ¿eh? Porque últimamente que hemos visto en la Ciudad de México que hay recortes. Cuando no hay agua, está más incómodo que no haya agua. Que no haya agua, pero eso es una gran cosa, de verdad. Yo cuando escuché esto dije, es verdad. Si tú, nada más por curiosidad, pon una cubeta de 5 o 6 litros y vas a ver cuántas veces la llenas. No sé, bueno, sí. Cualquier cantidad de veces. Y puede ser para agua, para trapear, para hacer la limpieza de la casa, para regar las plantitas, para lavar los platos o para guardarla por si ya sabemos que hay carestía o hay poca agua en la zona donde estamos viviendo, ¿no? Qué realidad. No, el tema da para mucho. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Perfecto. Regresamos y seguimos platicando de la vivienda sustentable. Perfecto. Entonces, amigos, ¿están de acuerdo? Vámonos a un cortecito, regresamos. No se pierdan. Les vamos a decir cómo ahorrar en su casa con cosas sustentables. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde y estamos platicando con Sandra Hendricks, Horacio, directora comercial de Coldwell Bankers, una empresa muy importante, ya lo habíamos platicado, broker inmobiliario, de corretaje inmobiliario, pero que en este caso estamos también hablando de los beneficios de la vivienda sustentable. Es correcto. Y cómo, ahí es donde tiene que ver también con lo que hace tu empresa, cómo el sector inmobiliario puede ayudar en mucho para crear ciudades más eficientes. Platiquemos un poquito del tema de ciudad, porque obviamente a fin de cuentas uno no piensa voy a hacer una vivienda sustentable o eficiente, sino lo que piensa es quiero vivir mejor. Es correcto. Y en vivir mejor interviene la vivienda, pero también interviene lo de afuera. ¿Qué piensas de esto? Estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que ahorita estaba recordando que hace como un año fui a un foro inmobiliario en el ITAM y un catedrático que se ha dedicado a este tema de la vivienda verde sacó un proyecto interesantísimo de ciudades sustentables y presentaba cómo necesitábamos hacer una nueva ciudad, ¿no? Pero que esta ciudad fuese sustentable en todo su entorno, ¿no? Y que fuesen ciudades para por lo menos 500,000 personas. Y ahí te enseñaba cómo eran todos los fundamentos de la vivienda verde y todos los ahorros que tenían en el mediano plazo. ¿Qué es lo que estábamos platicando? ¿De qué nos sirve mucho tener vivienda verde en Huehuetoca o en Zumpango si iban a ser 3 horas para llegar al centro de la ciudad? Aquí el tema es que, yo me acuerdo cuando anunciaron los chinos que iban a hacer 100 ciudades de 1.000.000 de habitantes y el proyecto no avanzó. Porque parte del tema es que a fin de cuentas lo inmobiliario, la vivienda, el desarrollo industrial, todo esto, sigue teniendo que ver con las leyes del mercado. Correcto. ¿No? Entonces digo, qué padre que hagan un proyecto de estos, pero lo que necesitamos es cómo crear soluciones para quien hoy día quiera vivir, no sé,
el poniente de la ciudad, aunque suene un poco ilógico, pero el cuate quiere vivir ahí. ¿Tú qué crees que pueda pasar en nuestras ciudades? ¿Crees que, por ejemplo, una ciudad como la Ciudad de México, que ha cambiado mucho en los últimos años, sea un ejemplo para que se pueda replicar en el país? ¿Qué es lo que te ha gustado más de lo que se ha hecho en la Ciudad de México? Mira, de lo que se ha hecho en la Ciudad de México lo podemos dividir en dos. Como sabemos que existe la construcción de tipo comercial y de tipo residencial. ¿Qué es lo residencial? Bueno, es donde todos vivimos y necesitamos un lugar, y lo comercial, yo sé que suena terrible el término, pero es todo lo que no es residencial. Sí, sí. ¿No? En la parte comercial sí hay muchos avances en este tema, sobre todo porque están haciendo megatorres, megadesarrollos, en donde hay cientos de miles de metros de oficina y cientos de miles de metros de vivienda de residencial, en donde antes había un centro de exposiciones, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Entonces aquí sí hay un aprovechamiento de elementos constructivos de manera importante, porque también lo hacen como también un gancho de mercadotecnia y de que puedas vivir bien en estos lugares. Ahí sí lo están llevando a cabo. Ahí sí ponen materiales constructivos, cristales, temas de separación de aguas como lo que te estaba diciendo, o que tengan más asuntos de estos de celdas de tipo solar, ¿no? Si te vas a eso, ahí sí lo puedes encontrar más que si tú construyes una sola casa. Sí, claro. Si tú construyes una sola casa, como te estaba platicando, tienes un sobreprecio entre un 30 y un 40%, porque todos estos materiales son más caros, porque no los hacen no es como que hay una oferta, una demanda bárbara de este tipo de materiales. Más o menos reciente la tecnología y es más cara. ¿Qué te gusta? ¿Que tenga 12 años? Mira, sí, en México. Porque, pero por ejemplo, en otros países, Alemania, por ejemplo. En Israel es por ley que todos los calentadores de agua sean solares. Tienen que ser solares. Todos. Entonces uno de repente se ve aquí en México y dice, bueno, pero ¿cómo? Si en la azotea de mi casa no se puede, o en la azotea de mi edificio no se puede, pues en Israel todo. Y de alguna forma sí se puede. Lo importante es que aquí tenemos que, como todo en la vida, todo lo que pasa en el país, que ver la forma de tomar decisiones radicales de pronto, ¿no? Es correcto, pero tendrían que hacerlo obligatorio casi. Pues sí. Y tendrían que tener una ley de obligatoriedad para que todos lo hiciéramos. Y eso obviamente poco a poco tendería en que habría mayor demanda de los productos. Es correcto. Y los productos bajarían los precios. Bajarían de precio. Pero entonces pudiese existir que hubiese una ley que dijera, toda la vivienda nueva tiene que tener preparaciones para esto, ¿no? Y ya desde ahí meter todos esos elementos. Si no se pueden poner todos porque la estructura de servicios de la ciudad no lo permite, bueno, sí se pudiese legislar en algunos como los que ya platicamos. Sí, porque lo que pasa de repente es que lo vemos en los grandes corporativos, porque es un tema de eficiencia de lana para los dueños del edificio. Es correcto, porque esto sí impacta en los resultados de las empresas en el mediano plazo. No sé si tú tengas el dato, pero por ejemplo, ¿cuánto será de reducción en el costo de un recibo de luz para un edificio moderno el hecho de usar estas nuevas tecnologías? Entre un 20 y un 30%, y eso lo estaba oyendo el otro día que lo estábamos platicando con nuestro director de la parte comercial. Eso ya, digo, cuando estamos hablando de un edificio. Eso impacta durísimo porque tienes los aires acondicionados. Los elevadores. Porque tienes los elevadores y también la manera en la que dispones de los pisos, de los elevadores, de las áreas útiles. Ahí sí te hacen estudios de factibilidad y de cómo se usa. Pero en la vivienda residencial no tanto. Porque nosotros las personas no estamos haciendo un flujo de efectivo y un plan estratégico a 15 años de cómo vamos a optimizar nuestros recursos. Pero fíjate que aunque sería buenísimo. Sería muy bueno, pero yo creo que parte del tema, lo que pasa en México de repente es yo creo que hay gente que todavía piensa, bueno, pues yo lo puedo pagar, ¿cuál es el problema? Y no se trata de eso, es de repente de un poquito de responsabilidad, de conciencia y vaya, si de veras eres tan sobrado de dinero, pues yo creo que puedes apostar por nuevas tecnologías, se vale. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial? Ok. Y ya de regreso en el último bloque del programa, seguimos platicando para ver un poquito de lana, qué se puede hacer para mejorar esto. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Seguimos platicando de cómo hacer la sustentabilidad, llevarla a lo doméstico, a la casa. Nos vamos a un corte comercial y estamos en un segundo con ustedes. Amigos, estamos en Vivienda en Verde platicando con Sandra Hendrix
directora comercial de Coldwell Banker, porque además me llama mucho la atención, como una empresa inmobiliaria, a través, representada por ti, cómo está tan involucrada en estos procesos de hacer calidad de vida. Entonces uno pensaría, o es lo que a lo mejor la gente que está en sus casas piensa, que las inmobiliarias se interesan nada más de cómo tener más ingreso, y no necesariamente es cierto. Se puede actuar con responsabilidad. Es correcto, porque el hecho de ser un corredor inmobiliario, básicamente tú representas los intereses patrimoniales de tus clientes. Y como tal debes de tener una asesoría redonda, ¿no? Debes de saber qué es lo que está pasando, porque los clientes sí te preguntan. Cada vez más, ¿no? Cada vez el cliente es más informado. Es correcto, y entonces es importante que tengas este tema pues presente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional, a nivel mundial? O a nivel ciudad es más fácil, ¿no? Porque o a nivel colonia. A nivel colonia. Hay gente, ustedes como Coldwell Bankers, me imagino que hay zonas donde de repente se especializan y viene alguien y dice, quiero comprar una casa, un departamento en Santa Fe. Es correcto. Y te pide una serie de requerimientos, metros cuadrados, pero también te piden escuelas, calidad de vida. Ahora... Zona de influencia. Zona de influencia. ¿Por qué no nos platicas qué es Coldwell Banker? Coldwell Banker, nosotros somos la franquicia de Coldwell Banker de Estados Unidos. Tenemos los derechos para representar la marca y conceder oficinas en México. Nosotros fuimos fundados en 1906 y pertenecemos a la holding mundial que se llama Realogy, que es la más grande de empresas de corretaje inmobiliario. Nosotros tenemos un enfoque muy importante en hacer crecer a nuestros afiliados. O sea, no nos interesa abrir y abrir y abrir oficinas, sino en hacer crecer a nuestros afiliados para que ellos a su vez tengan asesores más responsables que cuiden del cliente. ¿Y en Coldwell se especializan en algún producto o trabajan vivienda y residencial y Lo tenemos comercial? Dividido en residencial y comercial, perfectamente dividido. Pero una gente que se acerque a una franquicia de ustedes, de Coldwell Banker, puede encontrar asesoría para vender o para comprar una casa. Para rentar o para administración o para todo. Inversión, de residencial con las oficinas y de comercial con el área de comercial. O sea, todo. Servicio completo. Y porque sí lo tenemos perfectamente diferenciado. Somos la única empresa en México que lo tiene perfectamente diferenciado. ¿Y tienen presencia nacional? Tenemos presencia nacional. Tenemos 60 oficinas en la República Mexicana con más de 800 asesores. O sea, si yo, por ejemplo, alguien que está en su casa quiere vender una casa, ¿los puede llamar? Nos puede llamar, por supuesto, y nosotros les damos toda la asesoría. Nosotros creemos firmemente en que un asesor o un corredor inmobiliario tiene que tener la misma información que un asesor financiero. ¿O más? O más, porque lo que estamos tratando aquí es de tipo patrimonial y claro, para mucha gente su casa es lo más patrimonial, o el ingreso más patrimonial, o el dinero más patrimonial que va a tener en su vida. Sí, ¿no? Porque además lo que tú decías de un analista financiero, un analista financiero ve números, pero un buen analista inmobiliario como ustedes, además tiene que ver calidad de vida, tiene que ver arquitectura. Tiene que ver zona de influencia, qué está pasando aquí, cuáles son los colegios, cuáles son las horas, si hay un mercado, si no hay un mercado, qué obras están programadas para esta zona, este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, sobre el periférico, pues por aquí, construyeron unos departamentos hermosos que el segundo piso les quedó en la recámara. Entonces tienes que más o menos saber qué está pasando aquí, ¿no? Sí. Entonces, conocer qué estás haciendo y cómo podemos optimizar. Y muchas veces tenemos un dinero asignado. Porque hay que decir que ese segundo piso que les pasó en la recámara tumbó el precio del inmueble. Lo mató, por supuesto. Entonces eso es importante, que ustedes entiendan que cuando van con un especialista inmobiliario, de una mala decisión, de una mala asesoría, a lo mejor les pueden hacer con una casa en el mismo momento en que la están comprando, están perdiendo dinero. ¿O al revés? O al revés. Bueno, el DF, yo considero que el 90% del DF es un área de oportunidad, porque ha crecido tanto y lugares donde pensábamos que no iban a poder desarrollar nada, se han hecho grandes ciudades dentro de esta ciudad, claro, que han tenido plusvalías del 300, 400 y 500%. Eso en términos de plusvalía, pero además en calidad de vida. Hace un fin de semana reciente, venía yo del Estado de México para acá y pues, pasando por la zona de Azcapotzalco, veía una zona que hace 30 años era casi las afueras, que hoy resulta que es una zona privilegiada porque está muy cerca del centro. Es correcto. Y están ganando plusvalía y vemos departamentos de valores que nunca hubiéramos imaginado, porque la gente, obviamente, el tema principal es cómo le hago para comprar una vivienda si los precios van para arriba. Pues estudiando bien el mercado. Tienes que saber qué está pasando en el mercado y saber qué está pasando colonia por colonia y cómo se está reevaluando y cómo se está generando. Ecatepec, que era un municipio del Estado de México, que por cierto es el más grande, a donde nadie iba,
pues ahora es parte ya del panorama de cómo se pinta el tema urbano. Y relativamente cercano, ya no es la parte lejos Ya que no antes es veíamos. lejos, pero antes te decían Ecatepec y tú decías, "Ah". Ahora están construyendo pequeñas islas en donde están haciendo desarrollos residenciales plus para los directivos de las empresas que trabajan ahí. Esa asesoría la puede uno tener yendo con un especialista, Sí, claro. como ustedes. Ahora, esta asesoría no es únicamente para vivienda carísima. No, la vivienda en nuestro país empieza, la formal, desde 250,000 pesos. Pero ustedes, por ejemplo, en una sucursal que llega alguien, quiero comprar una casa, ¿de qué precio? Es de donde empiezan a dar servicio. Porque suena más o menos como muy desde sofisticado. 800,000 pesos en adelante. Okay. Y aparte es importantísimo decir que si tú llegas a pedir asesoría para compra no tiene costo. Claro. Y para venta tampoco. Para el que vende sí paga la comisión. No, pero es la comisión. Asesoría no pero la tiene consultoría. costo. Yo puedo llegar No. contigo y tú me dices, mira, tu casa sí la puedo vender, Es no la puedo correcto, vender, es el precio es correcto. adecuado, Es Claro. Y como todo. Como o sea, todo. el único costo que tendría el que vende la casa a través de ustedes Es la comisión. es la comisión. Es correcto. Pero estás haciendo una operación informada. Y estás sabiendo qué está pasando en el mercado. Ah, bueno. Y si no lo estás sobrevaluando, lo estás subvendiendo. No, y seguro, porque otros de los temas de los que no hemos hablado y a lo mejor ya nos vamos a alcanzar a hablar es de que una cosa es que te genere una compra plusvalía o minusvalía, que es cuando pierde propiedad. Pero una muy, muy desagradable, que sí pasa muy común, mucho más común, son los fraudes. Es fraudes, claro. Que llegas y resulta que el que te vende no era el dueño. O que tampoco está regular la propiedad, o que no sabías que tienes que tener en cuenta todos los temas fiscales, todos los temas de las regulaciones inmobiliarias en cuanto a lo fiscal, en cuanto a leyes de lavado de dinero, en Claro. cuanto a leyes de extinción de dominio, en cuanto a temas de testamentos, de usufructos, de que si lo tiene, de que si no lo tiene. No es tan fácil. Lo ideal es hacer una operación. Es como cuando alguien va a comprar algo que siempre acaba en la oficina de un notario. Pues igual sería muy bueno que una operación inmobiliaria pasara a través de la oficina de un experto inmobiliario. Es correcto, eso es lo mejor siempre. A mí siempre me ha llamado la atención que una persona que quiere comprar una propiedad se la compre directamente al dueño. O sea, ¿cómo hacen eso? A mí me daría mucho miedo. A mí me daría mucho miedo porque es muy común que llegues y te digan, oye, para mandar la operación déjame un dinerito, ¿no? Y bye. Y bye. O deja tu bye, igual y la casa tiene unas humedades que te mueres. O un daño estructural. O un daño estructural tremendo, o ahí nunca hay agua, o se pone el tianguis el día que tú no fuiste. Sí, claro. Ya Así sabes. como hablamos de los fraudes, también hay cosas de uso, de que nadie te ha dicho de que Es ahí correcto. todos los jueves es mercado sobre ruedas y Es adiós correcto. casa, ¿no? Yo siempre recomiendo jamás pongas en peligro tu patrimonio comprándole directamente al dueño. ¿Ustedes serían intermediarios de alguien que tuviera una mala propiedad? No, es una contingencia. No le entran con No. eso. Bueno, creo que el programa evidentemente da para mucho y pues tendremos que repetirlo. Pero aquí somos vecinos. Entonces, por lo pronto, les agradecemos a ustedes su presencia. Estamos despidiendo esta emisión de Vivienda en Verde y pues síganle con nosotros. Vamos a estar hablando de estos temas, ya saben, cómo comprar una casa, cómo tomar una hipoteca, cómo hacer una buena selección de casa o de hipoteca y cómo hacer de pasadita que con esta compra mejoremos el medio ambiente. ¿Qué más se puede pedir? Entonces, gracias por estar en Vivienda en Verde y aquí nos encontramos.